Durante 20 años, en un hogar lleno de apariencias, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo dejaron solo y prometieron internarlo en un asilo, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron deshacerse de mí, no imaginaron que conduciría a mi liberación y venganza. Esto fue apenas el comienzo. Escuché a mi nuera decir por teléfono: «Mañana lo llevamos a la residencia». Solo tomé mi bolso y me fui. Al día siguiente me buscaban desesperados. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 20 años, en un hogar lleno de apariencias, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos me dejaron solo y prometieron internarme en un asilo, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre, era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos intentaron deshacerse de mí, no imaginaron que conduciría a mi liberación y venganza. Esto fue apenas el comienzo. Mi nombre es Ernesto Méndez y tengo 78 años. He vivido toda mi vida en este pueblo costero de Galicia, donde el mar besa las rocas con la misma constancia con que yo amé a mi Carmen durante 52 años. Ella murió hace 5 años, y desde entonces mi mundo se volvió más pequeño, más silencioso, más dependiente de las visitas esporádicas de Laura, mi hija, y de Carlos, su marido. Esta tarde de octubre, como tantas otras, estaba sentado en mi sillón de cuero gastado, el mismo donde Carmen solía hacerme compañía mientras tejía bufandas que nunca terminaba. El viento del Atlántico se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el aroma salado que siempre me tranquilizó. Pero hoy ese aroma me supo diferente, como si presagiara una tormenta. Laura había venido por la mañana con su rutina de siempre: revisar qué hubiera comido, controlar mis pastillas, limpiar lo que ya estaba limpio. Sus gestos mecánicos, su mirada de preocupación fingida, sus suspiros cada vez más frecuentes cuando creía que no la veía. Todo formaba parte de una danza que ambos conocíamos, pero que ninguno se atrevía a nombrar. «Papá, ¿has tomado la medicación para la presión?», me preguntó mientras reorganizaba los frascos en la mesa de la cocina. «Sí, hija, como siempre». «¿Y has comido bien? Te noto más delgado». «Mentira, no me notaba nada. Solo cumplía con un protocolo que la hacía sentir mejor consigo misma, como si el cuidado fuera una lista de tareas por marcar y no un acto de amor». Después del almuerzo se fue, como siempre, prometiendo volver al día siguiente. Pero algo en su abrazo de despedida me resultó extraño. Más largo de lo habitual, más intenso, como si fuera el último. No le di importancia entonces. Debería haberlo hecho. La tarde transcurrió lenta. Intenté leer el periódico, pero las letras se emborronaban ante mis ojos cansados. Encendí la televisión, pero los programas de hoy me resultan incomprensibles, llenos de gritos y colores estridentes que me lastiman la vista. Así que hice lo que siempre hago cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Me senté junto a la ventana y dejé que el mar me contara sus historias. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Laura. Lo había olvidado en la mesa del comedor, junto a los frascos de pastillas. Al principio, pensé en no contestar, pero algo me impulsó a acercarme, no para responder, sino porque el sonido me molestaba. Cuando llegué, ya había cortado, pero inmediatamente volvió a sonar. Esta vez la voz que escuché del otro lado no era para mí. «Marta, soy Laura». «Sí, sobre lo que hablamos ayer. Carlos y yo lo hemos decidido. Mañana lo llevamos a la residencia». El mundo se detuvo. Mi respiración se volvió superficial.
Mis manos comenzaron a temblar. No, no se lo hemos dicho aún. Ya sabes cómo es. Se va a resistir. No, Marta, no podemos seguir así. Cada día está peor, más dependiente. Y Sofía necesita su habitación para estudiar. El cuarto de papá tiene mejor luz. Cada palabra era una puñalada. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con esa naturalidad cruel de quien habla de cambiar un electrodoméstico viejo por uno más moderno. Sí, ya hemos pagado la reserva. La residencia San Marcos. Dicen que es muy buena, que los tratan bien. No creo que se dé cuenta de la diferencia. Ya sabes que últimamente está un poco confundido. ¿Confundido? Yo, que recordaba cada recoveco de este pueblo, cada nombre de los pescadores con quienes trabajé durante 40 años, cada fecha importante de mi familia. ¿Confundido? No. Lo que estaba era siendo relegado a la categoría de problema, de estorbo, de mueble viejo que ocupaba espacio. Pasaremos a buscarlo a las 10. He preparado una bolsa con sus cosas más importantes. No muchas. En la residencia no necesitará tanto. Mis cosas más importantes. Como si Laura supiera cuáles eran. Como si ella pudiera decidir qué parte de mi vida merecía ser preservada y cuál podía desecharse. Colgó el teléfono y yo me quedé allí, inmóvil, sosteniendo el aparato en mis manos como si fuera una bomba que acabara de explotar. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era el silencio familiar de mi casa, sino el silencio de la traición, del abandono, de la soledad definitiva. Me senté en el suelo de la cocina, porque mis piernas no me sostenían, y lloré como no había llorado desde el día que murió Carmen. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de humillación, de rabia, de una decepción tan profunda que me atravesaba el pecho como una espada. ¿Cuándo había dejado de ser Ernesto Méndez para convertirme en una carga? ¿Cuándo mis pequeñas dificultades cotidianas se habían vuelto más importantes que mi derecho a decidir sobre mi propia vida? ¿Cuándo el miedo de Laura a que me pasara algo se había convertido en una excusa para deshacerse de mí? La noche cayó mientras permanecía sentado en esa cocina que había sido testigo de tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantos momentos de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida. La oscuridad no me asustaba, me consolaba. En la oscuridad nadie podía ver mi humillación. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me levanté con una determinación que no sentía ya desde hacía años. Si Laura creía que podía disponer de mí como de un objeto, si pensaba que era un viejo indefenso, incapaz de tomar sus propias decisiones, se equivocaba. Yo había sido pescador durante 40 años. Había enfrentado temporales que habrían aterrorizado a hombres más jóvenes. Había construido una familia, una casa, una vida. Y aunque mi cuerpo estuviera más frágil, mi voluntad seguía intacta. Busqué mi bolsa de viaje, esa que usaba cuando Carmen y yo hacíamos nuestras escapadas de fin de semana a Santiago. Dentro puse lo que realmente era importante: la fotografía de nuestra boda, el reloj que me regaló Carmen en nuestro 20º aniversario, el cuaderno donde escribía mis pensamientos desde que ella murió, algo de ropa y los ahorros que guardaba en el tarro de galletas para emergencias. No llevé las pastillas. Si iba a ser libre, sería completamente libre. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Solo una línea. Si querían que desapareciera, ya lo han conseguido. Cerré la puerta de mi casa, la casa que había sido mía durante 50 años, y eché a caminar hacia el mar. Era medianoche y el pueblo dormía, ajeno a la pequeña revolución que acababa de comenzar en el corazón de un anciano que había decidido que prefería ser libre e incierto a ser cuidado y prisionero. El viento del océano me golpeó el rostro con fuerza.
Pero yo sonreí. Por primera vez en 5 años, cada paso que daba era una decisión mía. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. El amanecer me encontró sentado en las rocas del Puerto Viejo, contemplando cómo las primeras luces del día se reflejaban en el agua oscura. Había caminado toda la noche, deteniéndome solo cuando mis piernas ya no pudieron más. El frío me había calado hasta los huesos, pero no me importaba. Era un frío elegido, no impuesto. Desde mi refugio entre las rocas podía ver el movimiento matutino del pueblo. Los pescadores preparando sus botes, algunos vecinos dirigiéndose al trabajo, la vida cotidiana que continuaba ignorante de que Ernesto Méndez había desaparecido del mapa. Me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta. No mucho, al parecer. A las 9:30 vi el coche de Carlos estacionarse frente a mi casa. Desde la distancia pude distinguir las figuras de mi hija y mi yerno bajando del vehículo. Laura llevaba una bolsa adicional en la mano, seguramente con más cosas importantes que había decidido que necesitaría en mi nueva prisión. Los vi tocar el timbre. Esperar. Volver a tocar. Después, Carlos rodeó la casa mientras Laura sacaba las llaves que yo le había dado el año pasado para emergencias. Qué ironía que esta fuera precisamente eso. Una emergencia, pero no la que ella había imaginado. Desde mi escondite pude escuchar sus voces elevarse, transportadas por el viento marino. No distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible. Sorpresa, preocupación, después pánico. Vi a Laura salir corriendo de la casa, el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con desesperación mientras hablaba. Una parte de mí, la parte que durante 20 años se había acostumbrado a ser el padre comprensivo, sintió una punzada de culpa, pero la aplasté inmediatamente. Ellos habían tomado su decisión sin consultarme. Yo acababa de hacer lo mismo. Carlos subió al coche y se alejó rápidamente, probablemente para buscarme por las calles del pueblo. Laura se quedó allí, caminando en círculos frente a la casa, el teléfono siempre en la mano. Cada llamada que hacía me daba una extraña satisfacción. Por primera vez en años, era yo quien controlaba la situación. No tardaron en llegar los refuerzos. Primero fue Marta Salgado, la enfermera del centro de salud, una mujer buena que siempre me había tratado con respeto. Después vinieron algunos vecinos y finalmente la Guardia Civil. Ver a 2 agentes uniformados entrando en mi casa me produjo una sensación extraña. Por un lado me conmovía saber que había gente preocupada por mí. Por otro me indignaba que hubiera necesario que yo desapareciera para que esa preocupación se manifestara. El circo duró toda la mañana. Vi cómo se organizaba la búsqueda, cómo se repartían por diferentes zonas del pueblo, cómo pegaban carteles con mi fotografía en las farolas. Mi fotografía, como si fuera un perro perdido. Marta fue quien más me impresionó. La vi dirigir la operación con una eficiencia que contrastaba con la histeria contenida de Laura. Conocía bien a esa mujer. Había cuidado a Carmen durante sus últimos meses y después había sido la única que me visitaba sin agenda médica, simplemente para charlar y tomar un café. Cuando el grupo se dispersó para buscarme, decidí moverme. No podía quedarme en las rocas toda la vida, y empezaba a sentir los efectos de la noche al aire libre. Mi espalda se quejaba, mis articulaciones protestaban, y el estómago me recordaba que no había comido nada desde la cena de ayer. Me dirigí hacia el sendero costero que conocía como la palma de mi mano. Durante años, Carmen y yo habíamos paseado por allí cada domingo después de misa. Era un camino apartado, poco frecuentado por los turistas, que llevaban a una pequeña cala donde solíamos sentarnos a ver el atardecer. Mientras caminaba, mi mente no podía dejar de darle vueltas a la conversación telefónica que había escuchado. Cada día está peor, más dependiente. ¿Era cierto? Sí,
Necesitaba ayuda para algunas cosas. Sí, a veces me costaba recordar dónde había puesto las gafas o si había cerrado el gas. Pero eso me convertía automáticamente en alguien incapaz de decidir sobre su propia vida. Y lo de Sofía necesitando mi habitación. Eso me dolía especialmente. Mi nieta, la luz de mis ojos, la única que aún me escuchaba cuando contaba historias de mis años de pesca. ¿Sabía ella que la estaban usando como excusa para deshacerse de mí? Llegué a la cala pasado el mediodía. Era un refugio perfecto, protegida del viento, con una pequeña cueva donde podría resguardarme si llovía, y con acceso a agua dulce de un manantial que brotaba entre las rocas. Si iba a ser un fugitivo, al menos sería uno cómodo. Me senté en la arena y saqué de mi bolsa el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Carmen solía decirme que tenía buena letra para ser pescador y que debería escribir las historias que contaba. Después de su muerte, escribir se había convertido en mi forma de hablar con ella. «Querida Carmen», escribí, «hoy he hecho algo que tú probablemente no aprobarías, pero que creo que entenderías. He elegido la libertad por encima de la seguridad, la dignidad por encima de la comodidad. Nuestra hija cree que me está protegiendo, pero lo que está haciendo es matarme lentamente, como se mata a un pájaro enjaulándolo». Escribir me tranquilizó. Siempre lo hacía. Era como tener una conversación con la única persona que realmente me había entendido. El rumor de voces me alertó de que se acercaba un grupo de búsqueda. Me escondí detrás de unas rocas y vi pasar a 3 vecinos del pueblo, hombres con los que había trabajado en los barcos. Escuché fragmentos de su conversación. Siempre fue un hombre testarudo. Pero nunca haría algo así para preocupar a Laura. A esta edad, puede que esté perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza, ahí estaba otra vez esa idea. Como si la única explicación posible para mi comportamiento fuera la demencia. Como si un anciano no pudiera tener motivos legítimos para rebelarse, para protestar, para decir no a lo que otros decidían por él. Cuando se alejaron, salí de mi escondite con una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por comprobar cómo me veían realmente las personas que creía que me conocían. Determinación porque su incomprensión solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. La tarde transcurrió en una calma relativa. Bebí agua del manantial, comí algunas moras que crecían silvestres cerca de la cala y me dediqué a pensar, a recordar, a hacer balance de mi vida. Recordé el día que conocí a Carmen en la fiesta de San Juan de 1965. Yo tenía 25 años y ella 22. Bailamos toda la noche y al amanecer le dije que me casaría con ella. Se rió y me contestó que tendría que pedírselo apropiadamente. Lo hice 3 meses después, con un anillo que me costó el sueldo de toda una temporada de pesca. Recordé el nacimiento de Laura, cómo Carmen lloró de felicidad cuando la pusieron en sus brazos por primera vez. Recordé las primeras palabras de mi hija, sus primeros pasos, el día que se casó con Carlos. Había sido una ceremonia hermosa, llena de esperanza y promesas de futuro. ¿Cuándo había empezado a torcerse todo? ¿Cuándo había dejado de ser el padre al que se recurría para convertirme en el padre del que había que ocuparse? El atardecer pintó el cielo de naranja y púrpura, los mismos colores que Carmen y yo habíamos contemplado tantas veces desde esta misma cala. Por primera vez desde su muerte, no me sentí completamente solo. Su presencia parecía flotar en la brisa marina, en el rumor de las olas, en la familiaridad de este lugar que había sido nuestro. «¿Qué opinas, amor?», le pregunté al viento. «¿Crees que he hecho bien?». La respuesta llegó en forma de una extraña paz interior. Carmen habría entendido. Ella,
que había luchado contra el cáncer hasta el último momento, que había rechazado la morfina porque quería estar lúcida para despedirse, habría comprendido mi necesidad de mantener el control sobre mi propia vida. Cuando la oscuridad se hizo completa, encendí una pequeña hoguera con madera seca que había recogido durante el día. El fuego me daría calor y me protegería de los animales, aunque en esta zona no había nada más peligroso que algún zorro ocasional. Mientras contemplaba las llamas danzar, pensé en Laura. Estaría en casa, probablemente sin poder dormir, imaginando todo tipo de tragedias. Una parte de mí quería aparecer en su puerta, abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero sabía que si lo hacía, mañana estaría camino de la residencia San Marcos, y mi pequeña revolución no habría servido para nada. No, tenía que resistir. Por mí, por Carmen, por todos los ancianos que habían sido despojados de su dignidad en nombre del cuidado y la protección. Me envolví en mi chaqueta y me recosté sobre la arena, usando mi bolsa como almohada. Las estrellas brillaban con una claridad que hacía años no veía, probablemente porque hacía años que no pasaba tanto tiempo al aire libre. Mañana sería otro día de libertad, de decisiones propias, de ser Ernesto Méndez y no solo el padre de Laura o el abuelo de Sofía, costara lo que costara. El segundo día amaneció gris y húmedo. Las nubes bajas amenazaban lluvia, y el viento había arreciado durante la noche, trayendo consigo el aroma intenso del océano revuelto. Me desperté con el cuerpo dolorido, cada articulación protestando por la noche pasada sobre la arena, pero mi espíritu se sentía más liviano que en años. La hoguera se había apagado durante la madrugada, dejando solo cenizas húmedas y algunos tizones ennegrecidos. Tenía frío, hambre, y mi ropa estaba empapada por la humedad marina, pero también tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo: la sensación de estar vivo de verdad. Me acerqué al manantial para beber agua y lavarme la cara. El reflejo que me devolvió la superficie del agua era el de un hombre mayor, sí, pero no el de un inválido. Vi en mis ojos una chispa que creía extinguida. Era la mirada del Ernesto, que había desafiado tormentas en alta mar, el que había construido una vida con sus propias manos. El estómago me rugía, recordándome que las moras de ayer no constituían exactamente una cena abundante. Tendría que buscar comida, pero no podía arriesgarme a aparecer en el pueblo. Decidí caminar hacia el norte, siguiendo la costa, donde sabía que había algunas casas de pescadores jubilados que vivían apartados del centro urbano. Mientras caminaba por el sendero rocoso, mis pensamientos volvieron inevitablemente a Carmen. Recordé las veces que habíamos hecho excursiones similares, cuando éramos más jóvenes y aventureros. Ella siempre llevaba una cesta con bocadillos y una botella de vino, y yo mi caña de pescar, por si teníamos suerte en alguna de las calas. Si pudieras verme ahora, murmuré al viento, probablemente dirías que estoy loco. Un viejo de 78 años jugando a Robinson Crusoe. Pero no me sentía loco. Me sentía como si finalmente hubiera recuperado una parte de mí mismo que había estado dormida demasiado tiempo. Tras caminar durante una hora, avistré la cabaña de Manolo Saavedra, un antiguo compañero de pesca que se había retirado 10 años antes que yo. Vivía solo desde que murió su mujer, en una casa pequeña pero bien cuidada, junto a un huerto donde cultivaba verduras y patatas. Dudé antes de acercarme. Manolo era buena gente, pero también era del pueblo, y seguramente habría oído hablar de mi desaparición. Sin embargo, el hambre pudo más que la prudencia. Lo encontré en su huerto, arrancando malas hierbas entre las filas de coles. Al verme se incorporó lentamente, apoyándose en su azada, y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Ernesto Méndez», dijo finalmente.
Todo el pueblo te está buscando. Ya lo sé. Tu hija está como loca de preocupación. También lo sé. Manolo me estudió durante unos segundos, fijándose en mi ropa arrugada, en mi barba de 2 días, en la bolsa que llevaba al hombro. ¿Tienes hambre? Asentí sin decir palabra. Ven. María siempre decía que ningún hombre debería pasar hambre mientras tuviera un vecino con comida. Su cocina era pequeña y sencilla, pero olía a hogar. Manolo me preparó un desayuno abundante: huevos fritos, chorizo, pan tostado y café cargado. Mientras comía, él se sentó frente a mí y esperó. Era un hombre sabio. Sabía que las historias importantes necesitan tiempo para contarse. La Guardia Civil estuvo aquí ayer por la tarde, dijo finalmente. Me preguntaron si te había visto, si sabía dónde podrías estar. ¿Y qué les dijiste? Que eres demasiado inteligente para que te encuentren si no quieres ser encontrado. Sonreí por primera vez en días. Esa era la diferencia entre Manolo y el resto. Él había trabajado conmigo en los barcos, había visto cómo me las arreglaba en situaciones difíciles. Para él, yo seguía siendo Ernesto el pescador, no Ernesto el anciano indefenso. ¿Vas a decirme qué pasó?, preguntó. Le conté todo. La conversación telefónica, la decisión de llevarme a la residencia sin consultarme, mi fuga nocturna. Manolo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Los hijos de ahora no entienden, dijo cuando terminé. Creen que cuidarnos significa decidir por nosotros. Mi Pablo hace lo mismo. Cada 2 días me llama para preguntarme si he tomado las pastillas, si he cerrado bien el gas, si necesito que venga a limpiar la casa. Le digo que estoy bien, pero sé que piensa que es cuestión de tiempo antes de que algo me pase. ¿Y no te molesta? Me molesta muchísimo, pero Pablo vive en Madrid, y su preocupación viene en forma de llamadas telefónicas, no de decisiones tomadas a mis espaldas. Tú tienes un problema más serio. Tenía razón. La distancia de Pablo protegía a Manolo de la hiperprotección. La cercanía de Laura me había convertido en su proyecto personal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Solo sé que no voy a volver para que me lleven directamente a esa residencia. Manolo se levantó y rebuscó en un cajón de la cocina. Sacó un billete de 20 euros y me lo tendió. Para que compres lo que necesites. Y toma esto también. Me dio una manta vieja pero limpia y una lata de sardinas. No puedo aceptarlo. Claro que puedes. Los pescadores nos ayudamos entre nosotros. Siempre ha sido así. La generosidad de Manolo me emocionó más de lo que quería admitir. En su gesto simple había más respeto y comprensión que en todos los cuidados obsesivos de Laura. Pero ten cuidado, añadió. El tiempo está empeorando, y tú ya no tienes 20 años. Ninguno de nosotros los tiene. Exacto. Por eso hay que ser inteligente. Me quedé con Manolo hasta la tarde, ayudándole en el huerto y charlando sobre los viejos tiempos. Fue maravilloso sentirme útil otra vez, aunque solo fuera arrancando hierbas y clasificando patatas. Mis manos recordaban el trabajo, mi espalda se adaptó al esfuerzo, y por unas horas fui simplemente un hombre trabajando la tierra, no un problema que resolver. Cuando empezó a lloviznar, decidí que era hora de irme. Manolo insistió en darme un chubasquero amarillo que le había sobrado de sus años de pesca. ¿Seguro que no quieres que llame a Laura?, me preguntó antes de que me fuera. Solo para decirle que estás bien. Aún no. Necesito más tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar o tiempo para que ella piense? La pregunta me siguió mientras me alejaba de su casa. Manolo tenía razón, como siempre. Mi huida no era solo una búsqueda de libertad. Era también una lección para Laura, una forma de mostrarle lo que significaba realmente perder a alguien. Decidí dirigirme hacia el faro abandonado que se alzaba en el promontorio norte del pueblo.
Era una construcción de principios del siglo XX que había dejado de funcionar hacía 20 años, cuando instalaron el nuevo sistema automatizado. Yo conocía bien ese lugar. Había trabajado como farero auxiliar durante un par de veranos en mi juventud. El edificio estaba en mal estado, pero el cuarto del farero permanecía relativamente habitable. Había una cama vieja, una mesa, una silla y, lo más importante, un techo que me protegería de la lluvia que ya empezaba a caer con más intensidad. Mientras me instalaba en mi nuevo refugio, pensé en las ironías de la vida. Allí estaba yo, un anciano fugitivo refugiándose en un faro abandonado, como el protagonista de alguna novela de aventuras. Carmen se habría reído de la situación. Le habría parecido romántica y absurda a la vez. Encendí la linterna que había traído en mi bolsa y la coloqué sobre la mesa. Su luz pálida iluminaba las paredes desconchadas y los cristales empañados de la ventana, pero también creaba un ambiente acogedor, íntimo. Era mi luz, en mi espacio, elegido por mí. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir: Segundo día de libertad. He descubierto que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Aquí, en este faro abandonado, rodeado solo del sonido del viento y la lluvia, me siento menos solo que en mi casa, esperando las visitas obligatorias de Laura. Fuera, la tormenta arreciaba. Los cristales de la ventana vibraban con cada ráfaga de viento, y podía oír el rugido del mar embravecido contra las rocas. Pero yo estaba seco, relativamente cómodo, y sobre todo, libre. Pensé en Laura, probablemente despierta en su cama, imaginando lo peor. Una parte de mí se sentía cruel por hacerla sufrir así, pero otra parte, la que había sido silenciada durante demasiado tiempo, sabía que era necesario. A veces, para que alguien entienda lo que significa perder algo, necesita experimentar esa pérdida, aunque sea temporalmente. Me envolví en la manta de Manolo y me recosté en la cama del farero. A través de la ventana podía ver las luces del pueblo a lo lejos, pequeños puntos amarillos que parpadeaban en la oscuridad. Una de esas luces era la de mi casa, donde probablemente Laura y Carlos estaban haciendo planes para encontrarme, que planearan, que se preocuparan, que entendieran, por una vez, que Ernesto Méndez no era un objeto que se pudiera mover de un lugar a otro sin consultar sus deseos. El sueño me fue venciendo poco a poco, arrullado por el sonido de la tormenta. Mañana sería ya el tercer día, y empezaba a tener curiosidad por saber cómo evolucionarían las cosas. Pero esa curiosidad podía esperar hasta el amanecer. Por ahora, tenía todo lo que necesitaba: un refugio, comida suficiente para un día más, y la certeza de que por primera vez en años era dueño de mi propio destino. El tercer día amaneció con un silencio inquietante. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un aire limpio y cristalino que hacía que cada sonido se escuchara con una claridad casi dolorosa. Desde la ventana del faro podía ver el pueblo desperezándose, y también algo que me llamó la atención: más movimiento del habitual en las calles. Me levanté con dificultad. Los 2 días de vida irregular empezaban a pasar factura a mi cuerpo, pero mi mente se sentía más clara que nunca. Desayuné las sardinas de Manolo, acompañadas de agua del manantial que había recogido en una botella la noche anterior, y me dispuse a observar lo que ocurría en mi pueblo. Con los prismáticos que había encontrado en un cajón del faro, pude distinguir mejor la actividad. Había más guardias civiles, varios coches que no reconocía, y grupos de personas recorriendo sistemáticamente las calles. La búsqueda se había intensificado, pero lo que más me impactó fue ver una figura pequeña caminando sola por el puerto. Incluso a esa distancia, reconocí inmediatamente a Sofía, mi nieta.
Llevaba su mochila del instituto, pero en lugar de dirigirse hacia el autobús escolar, se había desviado hacia la zona donde sabía que yo solía pasear. Verla ahí, buscándome con esa determinación silenciosa que la caracterizaba, me partió el corazón. Sofía tenía 16 años, pero una madurez que a veces me asombraba. Era la única de la familia Kyo que me escuchaba realmente cuando hablaba, la única que parecía entender que detrás de mis arrugas y mis achaques seguía existiendo una persona con historias que contar. Decidí bajar del faro y acercarme al pueblo. Necesitaba saber qué estaba pasando, aunque eso implicara arriesgarme a ser descubierto. Tomé un sendero que conocía bien, uno que me llevaría hasta la parte trasera del cementerio sin pasar por las calles principales. Era un camino que Carmen y yo habíamos recorrido muchas veces cuando visitábamos la tumba de sus padres. El cementerio estaba desierto, como era habitual a esa hora de la mañana. Me dirigí directamente a la tumba de Carmen, un lugar donde sabía que podría reflexionar sin ser molestado. La lápida de mármol blanco seguía impecable. Laura la mandaba limpiar cada mes, una de las pocas cosas que hacía sin que yo se lo pidiera. «Hola, amor», susurré, colocando mi mano sobre la piedra fría. Las cosas se han complicado un poco. Fue entonces cuando escuché voces acercándose. Me escondí detrás de un mausoleo cercano y vi aparecer a Laura, acompañada de Marta Salgado. «Mi hija Tiniki». Mi hija tenía un aspecto terrible, ojeras profundas, el cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «He venido aquí cada mañana desde que desapareció», le decía Laura a Marta. «Pensé que tal vez vendría a visitar a mamá». «Es una buena idea», respondió Marta con esa voz suave que la caracterizaba. «Los lugares que tienen significado emocional suelen ser refugios en momentos de crisis». Se acercaron a la tumba de Carmen y yo contuve la respiración. Laura se arrodilló junto a la lápida y comenzó a llorar con una intensidad que no había visto desde el funeral de su madre. «Papá, si estás aquí, si de alguna manera puedes oírme, lo siento mucho. Lo siento tanto que no sé cómo expresarlo». Sus palabras me atravesaron como dagas. Era la primera vez en años que la oía hablar conmigo, y no de mí, con esa honestidad brutal. «No quería hacerte daño», continuó entre sollozos. «Solo tenía miedo de que te pasara algo, de no poder cuidarte como mamá ya habría querido, de fallarle a ella y fallarte a ti». Marta se acercó y le puso una mano en el hombro. «Laura, necesitas entender algo importante. Tu padre no es solo tu responsabilidad. Es una persona con derechos, con deseos, con capacidad de decisión. Pero cada vez está más frágil, más dependiente. Dependiente no significa incapaz, y frágil no significa sin dignidad». Las palabras de Marta eran exactamente lo que yo había intentado explicar durante meses, pero que nadie parecía dispuesto a escuchar. «Cuando decidiste lo de la residencia sin consultarle», continuó Marta, «lo trataste como a un niño pequeño, como si su opinión no importara. Es que sabía que se iba a negar». «Por supuesto que se iba a negar. Era su vida, su hogar, su autonomía lo que estabas decidiendo cambiar. ¿Cómo esperabas que reaccionara?» Laura lloró con más fuerza, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no salir de mi escondite y abrazarla. Pero sabía que este era un proceso que tenía que completar, una lección que ambos necesitábamos aprender. «¿Y si le ha pasado algo?», preguntó Laura. «¿Y si está herido en algún lugar? ¿O si...?» «Tu padre sobrevivió 40 años en el mar. Conoce este pueblo como la palma de su mano. Si ha decidido desaparecer es porque tiene un plan. Pero tiene 78 años y 58 años de experiencia,
más que cuando empezó a pescar solo. Me quedé allí, escondido, durante toda su conversación. Escuché cómo Marta le explicaba pacientemente a Laura conceptos que yo había intentado comunicarles sin éxito. La diferencia entre cuidar y controlar, entre proteger y anular, entre amor y posesión. También escuché algo que me sorprendió. Laura admitió que Carlos había sido quien más había presionado para la decisión de la residencia. Dice que Sofía necesita la habitación, que no podemos seguir así, que es lo mejor para todos, explicó Laura. Y yo me dejé convencer porque era más fácil que enfrentarme al miedo de que papá se cayera, o se olvidara del gas, o... ¿Has hablado con Sofía sobre esto? No. Carlos dice que es mejor no involucrar a los niños en estas decisiones. Sofía tiene 16 años, Laura, y adora a su abuelo. ¿No crees que merece saber lo que estáis planeando? Un nuevo elemento se añadía a la ecuación. Mi nieta no sabía nada sobre la residencia. Para ella, mi desaparición debía ser completamente inexplicable. Cuando Laura y Marta se fueron, esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. Me acerqué a la tumba de Carmen y me senté en el banco que había junto a ella. Ya. ¿Escuchaste eso, amor?, le pregunté a la lápida. Nuestra hija finalmente está empezando a entender. Pero entender no era suficiente. Laura tenía que tomar decisiones difíciles, y yo tenía que darle tiempo para que las tomara. Decidí quedarme en el cementerio hasta que anocheciera. Era un lugar seguro donde podría reflexionar sin ser molestado. Y además, me permitía estar cerca de Carmen. Necesitaba su presencia, aunque fuera solo simbólica. Durante la tarde vi pasar varios grupos de búsqueda. Algunos vecinos, algunos guardias civiles, y en un momento dado, a Carlos acompañado de 2 hombres que no reconocí. Mi yerno tenía una expresión tensa, preocupada, muy diferente a su habitual seguridad empresarial. Al atardecer, cuando ya empezaba a plantearme regresar al faro, vi una figura solitaria acercándose por el sendero principal del cementerio. Era Sofía, y venía directamente hacia la tumba de su abuela. Mi primera reacción fue esconderme otra vez, pero algo en su manera de caminar me hizo cambiar de opinión. No venía buscando al azar, venía con un propósito específico. Se acercó a la tumba y se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos. Después habló, no a la lápida, sino al aire. «Abuelo, sé que estás aquí». Mi corazón se saltó un latido. «No sé por qué te has ido, pero sé que debe ser importante. Todos están muy preocupados, especialmente mamá. Papá dice que probablemente estás confundido, pero yo no me lo creo. Tú nunca te has confundido sobre nada importante». Salí lentamente de detrás del mausoleo. Sofía se giró hacia mí sin sorpresa, como si hubiera sabido exactamente dónde me encontraba. «Hola, abuelo». «Hola, princesa». Nos miramos durante unos segundos, y después ella corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no esperaba. Lloré, no pude evitarlo. Era la primera vez en 3 días que alguien me abrazaba sin agenda médica, sin preocupación condescendiente, sin miedo a que me fuera a romper. «Te he echado mucho de menos», murmuró contra mi pecho. «Y yo a ti, pequeña, y yo a ti». Sofía y yo nos sentamos en el banco junto a la tumba de Carmen mientras el sol se ponía tras las colinas. Mi nieta tenía esa expresión seria que adoptaba cuando algo la preocupaba profundamente, la misma que había visto en su rostro cuando murió su abuela. «Abuelo, ¿me vas a decir por qué te fuiste?», preguntó finalmente. Le conté todo, no como se lo había contado a Manolo, con la amargura y la indignación aún frescas, sino con la serenidad que estos 3 días de reflexión me habían dado. Le hablé de la conversación telefónica, de la residencia, de cómo me había sentido traicionado y tratado como un objeto. Sofía escuchó en silencio,
pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando mencioné que iban a usar su necesidad de espacio como excusa. «Yo nunca pedí tu habitación», dijo con voz temblorosa. «Nunca. Mi cuarto está bien como está». «Lo sé, princesa. Sé que eso fue idea de tus padres. Papá dice muchas veces que tienes que ir a un sitio donde te cuiden mejor, pero yo siempre pensé que hablaba del futuro, cuando fueras muy, muy mayor. No sabía que ya lo habían decidido». La rabia en su voz me recordó a mí mismo 3 días atrás. Esa indignación ante la injusticia, esa necesidad de rebelarse contra las decisiones tomadas sin consultarnos. «¿Sabes lo que más me duele?», le dije. «No es que pensaran en la residencia. Es que no me preguntaran qué pensaba yo, como si mi opinión no importara». «Tu opinión es la que más importa, abuelo. Es tu vida. La sabiduría de los 16 años a veces supera la de los 50. Sofía entendía algo que su madre había olvidado, que la edad no cancela el derecho a decidir sobre la propia vida. «Pero todos están muy preocupados», continuó. «Mamá no ha dormido en 3 días. Ha llorado tanto que papá tuvo que llamar al médico para que le diera algo para los nervios. Esa información me golpeó más duro de lo esperado. No quería que Laura sufriera hasta ese punto. Y la Guardia Civil ha organizado batidas por toda la costa. Piensan que te has perdido o que has tenido un accidente. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que estás exactamente donde quieres estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Mi nieta me conocía mejor que mi propia hija. Pero también pienso», añadió, «que ya has hecho entender tu punto. Ahora tienes que decidir qué viene después». Tenía razón. Los 3 días de huida habían cumplido su propósito. Laura había empezado a cuestionar sus decisiones, había entendido el dolor que le había causado, pero prolongar la situación indefinidamente solo convertiría la lección en crueldad. «¿Qué sugieres que haga?». Sofía se quedó pensativa durante unos minutos, mirando la lápida de su abuela como si buscara inspiración. «Creo que deberías hablar con mamá, pero no volver a casa como si nada hubiera pasado. Hablar de verdad, de igual a igual. Y si no está dispuesta a escuchar, lo estará. Estos 3 días la han cambiado. He visto cómo habla de ti ahora, cómo se culpa por haber tomado decisiones sin consultarte. Ya no habla de ti como si fueras un problema que resolver. ¿Y tu padre?». Sofía hizo una mueca. «Papá es más difícil. Él ve todo en términos de eficiencia y practicidad, pero mamá puede con él si se lo propone». Nos quedamos sentados en silencio mientras la oscuridad se instalaba en el cementerio. Sofía sacó su teléfono y encendió la linterna. «Tengo que irme pronto o se van a preocupar más», dijo. «¿Vendrás conmigo?». «Aún no, pero pronto». «¿Cuándo?». «Mañana, por la tarde. Dile a tu madre que quiero hablar con ella, solo con ella, en el lugar donde tu abuela y yo nos prometimos». Sofía conocía la historia. El banco junto al Faro Viejo, donde 53 años atrás yo había pedido matrimonio a Carmen bajo un cielo estrellado. «¿Estás seguro? Ese faro está abandonado. Es peligroso». «He estado viviendo allí estos 3 días». Mi nieta sonrió por primera vez desde que había llegado. «Debería ni haberlo sabido. Siempre fuiste el más romántico de la familia. Tu abuela me enseñó a serlo». Sofía se levantó y me dio otro abrazo, este más largo y fuerte que el anterior. «Te quiero, abuelo, y estoy orgullosa de ti». «¿Orgullosa?». «Por defenderte, por no dejar que te trataran como a un niño. Ojalá yo tenga tu valor cuando sea mayor». «Ya lo tienes, princesa. Ya lo tienes». La vi alejarse por el sendero, su silueta iluminada por la luz del teléfono. Cuando desapareció, me quedé solo con Carmen y con mis pensamientos. «Mañana, amor», le dije a la lápida. «Mañana se decide todo». Regresé al faro caminando despacio, sin prisa. La conversación con Sofía me había dado una claridad que no tenía antes.
Ya no se trataba solo de mi rebeldía o de la necesidad de enseñarle una lección a Laura. Se trataba de reconstruir nuestra relación sobre bases diferentes, más honestas, más respetuosas. El faro se alzaba contra el cielo estrellado como un centinela solitario. Durante estos días se había convertido en mi hogar, mi refugio, mi símbolo de independencia. Mañana lo abandonaría, pero sabía que siempre recordaría estos días como el momento en que recuperé mi dignidad. Encendí mi linterna y subí las escaleras hasta el cuarto del farero. Mis pocas pertenencias seguían allí, exactamente como las había dejado. Saqué mi cuaderno y escribí: Carmen, mañana regreso al mundo. No como el hombre derrotado que se fue hace 3 días, sino como el hombre que siempre fui y que había olvidado que seguía siendo. Sofía me ha recordado que la edad nos da sabiduría, no debilidad, que los años nos otorgan el derecho a ser respetados, no la obligación de ser sumisos. Cerré el cuaderno y me tumbé en la cama del farero por última vez. Mañana sería un día difícil. Laura vendría cargada de culpa, de miedo, de buenas intenciones mal dirigidas. Yo tendría que encontrar el equilibrio entre la firmeza y la comprensión, entre defender mis derechos y mantener el amor familiar. Pero por primera vez en años, me sentía preparado para esa conversación. Estos 3 días de soledad me habían devuelto algo que creía perdido, la certeza de que merecía ser escuchado, respetado, consultado sobre las decisiones que afectaban mi vida. El viento nocturno silbaba entre las rendijas del faro, trayendo el aroma familiar del mar. Era el mismo viento que había acompañado mis noches de pesca, mis paseos con Carmen, mis años de juventud en este pueblo. Un viento que no conocía de edades ni de limitaciones, que simplemente era libre y eterno. Como yo había decidido volver a ser, mañana enfrentaría a mi hija y juntos construiríamos una nueva forma de ser familia. Una forma basada en el diálogo en lugar del paternalismo, en el respeto en lugar de la sobreprotección, en el amor auténtico en lugar del control disfrazado de cuidado. Pero esa sería la historia de mañana. Esta noche era solo mía, del viento, del mar y del recuerdo de Carmen, susurrándome que todo iba a salir bien. Y por primera vez, en mucho tiempo, le creí. La mañana del 4.º día amaneció con una calma que no sentía desde hacía años. Me desperté naturalmente, sin el sobresalto que había acompañado mis despertares durante los días anteriores. Sabía que este sería mi último amanecer en el faro, y quise saborearlo. Desde la ventana del farero, contemplé mi pueblo por última vez desde esta perspectiva. Las casas blancas escalonadas hacia el puerto, las barcas meciendo suavemente en el agua, los primeros pescadores preparando sus aparejos. Era la misma vista que había contemplado en mi juventud cuando trabajaba aquí los veranos, pero ahora la veía con ojos diferentes, ojos que habían aprendido a valorar la libertad porque habían experimentado su pérdida. Desayuné despacio los últimos restos de comida que me quedaban y después ordené mis pocas pertenencias en la bolsa. Dejé el cuarto tal como lo había encontrado, salvo por una nota que escribí en una hoja arrancada de mi cuaderno. Gracias por el refugio. Un viejo pescador que recordó cómo navegar solo. M. Bajé las escaleras del faro sintiendo cada peldaño como un paso hacia una nueva etapa. No hacia atrás, sino hacia adelante, hacia una forma diferente de vivir mi vejez, donde yo tendría voz en las decisiones que me afectaran. El día transcurrió lentamente. Caminé por la costa, visité lugares que habían sido importantes en mi vida con Carmen. Me senté en rocas donde habíamos visto atardeceres juntos. Era como hacer las paces con mi propia historia antes de escribir el siguiente capítulo. A media tarde, cuando el sol empezaba a declinar hacia el horizonte,
Me dirigí al banco junto al faro donde había citado a Laura. Era un banco de piedra que el ayuntamiento había instalado años atrás, justo en el lugar donde yo había puesto una rodilla en tierra para pedirle matrimonio a Carmen. Me senté a esperar. Desde allí podía ver el sendero por donde ella tendría que subir, y también tenía una vista perfecta del mar que tanto había marcado mi vida. Si iba a tener una conversación crucial con mi hija, no podía haber mejor escenario. Laura apareció a las 5 en punto. La vi subir por el sendero con paso vacilante, deteniéndose de vez en cuando como si necesitara armarse de valor para continuar. Llevaba un jersey gris que le había regalado Carmen años atrás, y eso me emocionó más de lo esperado. Era como si hubiera querido traer un pedacito de su madre a esta conversación. Cuando me vio sentado en el banco, se detuvo a unos metros de distancia. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. Su rostro mostraba las huellas de estos 4 días. Ojeras, palidez, una tristeza profunda que me partió el corazón. «Papá», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Hola, Laura». Se acercó lentamente y se sentó a mi lado en el banco, pero manteniendo cierta distancia. Era evidente que no sabía cómo empezar, qué decir, cómo reparar lo que se había roto entre nosotros. «Sofía me dijo que querías hablar conmigo», dijo al final. «Sí, creo que tenemos muchas cosas que decirnos». «Papá, yo…», empezó, pero las palabras se le atragantaron y comenzó a llorar. No eran las lágrimas de histeria sí que había visto en el cementerio, sino algo más profundo. Lágrimas de verdadero arrepentimiento, de comprensión tardía, de amor herido pero no roto. «Lo siento muchísimo», murmuró entre sollozos. «No tenía derecho a decidir sobre tu vida sin consultarte. No tenía derecho a tratarte como si fuera un niño, como si fuera incapaz de decidir por mí mismo». Asintió, incapaz de hablar. «Laura, mírame». Levantó la cabeza lentamente. «Durante 4 días he vivido solo. He encontrado comida, refugio. He cuidado de mí mismo. ¿Te parezco incapaz?» «No», susurró. «Pero tenía tanto miedo». «¿Miedo de qué?» «De que te pasara algo, de encontrarte un día en el suelo, de que te olvidaras del gas, de que te cayeras en la ducha, de fallarte como le fallé a mamá». Ahí estaba la verdad que había estado buscando. El miedo de Laura no era solo por mí, sino por su propia culpa, no resuelta por la muerte de Carmen. «¿Cómo le fallaste a tu madre?» «No estuve lo suficiente con ella cuando se estaba muriendo. Trabajaba demasiado. Tenía que cuidar de Sofía, de Carlos. Y cuando me di cuenta de lo grave que estaba, ya era demasiado tarde. Laura, tu madre murió en paz, rodeada de amor. Estuvo orgullosa de ti hasta el último momento. Pero podrían haber hecho más. Siempre podemos haber hecho más. Esa es la maldición de los que nos quedamos. Pero eso no significa que tengas que sobrecompensarlo conmigo». Laura lloró un rato más mientras yo le acariciaba el pelo como cuando era pequeña. Cuando se calmó, pude continuar. «Hija, entiendo tu miedo, pero el miedo no puede ser la base de nuestras decisiones. Cuando decides sobre mi vida movida por el miedo, no me estás protegiendo. Me estás quitando la dignidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cuidarte sin controlarte? Preguntándome, consultándome, tratándome como a un adulto que tiene derecho a tomar riesgos, a equivocarse, a decidir cómo quiere vivir sus últimos años. Pero si te pasara algo, si me pasa algo, será viviendo como yo quiero vivir. ¿No es mejor eso que vivir como un prisionero en una residencia?» Laura se quedó callada, procesando mis palabras. Al fondo, el sol empezaba a teñir el mar de dorado, creando esa luz mágica que Carmen y yo tanto amábamos. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Que vivamos un día a la vez, que cuando tengas preocupaciones sobre mi seguridad o mi salud, hablemos de ellas, que busquemos soluciones juntos,
que me pidas opinión antes de tomar decisiones que afecten mi vida. Y si llega un momento en que realmente no puedas cuidarte solo, entonces hablaremos de eso también. Pero será una conversación, no una imposición. Y será cuando realmente llegue ese momento, no porque tú tengas miedo de que pueda llegar. ¿Podrás perdonarme? La pregunta me llegó al alma. En sus ojos vi a la niña pequeña que había sido, la que venía corriendo a mis brazos cuando se lastimaba, la que me pedía cuentos antes de dormir, la que me hacía dibujos que yo guardaba como tesoros. Ya te he perdonado, hija. Te perdoné antes de irme de casa. Entonces, ¿por qué? Porque el perdón no basta si no hay cambio. Necesitaba que entendieras lo que estabas haciendo, y tú necesitabas entenderlo también. Laura se acercó más a mí en el banco y apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era adolescente y tenía problemas. ¿Volverás a casa? Sí, pero no como antes. Como socios, como familia que se respeta mutuamente. ¿Y la residencia? Cancelada, supongo. Al menos por ahora. Carlos no va a estar contento. Carlos tendrá que adaptarse. Es mi vida, no la suya. Nos quedamos sentados viendo cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Era el mismo espectáculo que Carmen y yo habíamos contemplado desde este lugar tantas veces, pero ahora lo compartía con mi hija adulta, en un momento de reconciliación y nuevo entendimiento. «Papá», dijo Laura cuando ya anochecía, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Has sido feliz estos días?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta llegó inmediatamente. «Sí, asustado, incómodo, preocupado por ti, pero feliz. Por primera vez en años, he vuelto a sentirme dueño de mi propia vida. No quiero quitarte esa felicidad nunca más». «Entonces no lo hagas». Nos levantamos del banco cuando las primeras estrellas empezaron a aparecer en el cielo. Laura me ofreció su brazo, no como apoyo obligatorio, sino como gesto de cariño. Lo acepté porque quise, no porque lo necesitara. Mientras caminábamos hacia el pueblo, hacia casa, hacia una nueva forma de ser padre e hija, pensé en Carmen. Ella ya habría estado orgullosa de los dos. De mí por defender mi dignidad. De Laura por tener la humildad de reconocer sus errores y cambiar. «Una cosa más», dije cuando llegábamos a las primeras calles del pueblo. «Sofía nunca pidió mi habitación, ¿verdad?» Laura sonrió con tristeza. «Nunca. Esa fue solo una excusa que nos dijimos para sentirnos mejor con nuestra decisión. Lo sabía. Mi nieta me conoce demasiado bien como para hacer algo así. Te conoce mejor que yo, aparentemente. Durante un tiempo, sí, pero eso puede cambiar». Y mientras decía esas palabras, caminando junto a mi hija por las calles de mi pueblo, bajo las estrellas que habían iluminado toda mi vida, supe que tenía razón. Todo podía cambiar. Todo iba a cambiar. A continuación, tenemos dos historias increíbles.